Nacido en 1909, Ralph Winters comenzó a trabajar a los 18 años para la Metro-Goldwyn-Mayer como ayudante de montaje. Tras algunos trabajos menores, su oportunidad no llegaría hasta 1944 de la mano de George Cukor con Gaslight. Después vendrían éxitos como Las minas del rey Salomón, por la que obtuvo un Oscar de la Academia, Un día en Nueva York o Primera plana. Fue nominado 4 veces a Mejor montaje por Quo Vadis, 7 novias para 7 hermanos, La carrera del siglo y Coach. ¿Algo sospechoso? No, nada que ver. Notable fue su colaboración con el director Blake Edwards. 12 películas durante más de 20 años, entre ellas alguna mítica como La Pantera Rosa. Perdone, señor. ¿Cómo se atreve a beber estando de servicio? Sin embargo, por lo que más se le recuerda es por las 11 veces oscarizada Ben-Hur. Una de las estatuillas fue para él. En esta nada. Llevas muy exacta la cuenta. Vivió varias transiciones, como el paso del cine mudo al sonoro o el nacimiento de la televisión. Al ser la pantalla más pequeña había que montar mucho más. Era preciso cortar a planos de los rostros para que el público viera las expresiones de los actores. Winters pensaba que si no se cortaba con torpeza de un primer plano a otro o de planos medios a primeros, sino que se hacía con ritmo y por un motivo, el público no se sentiría incómodo con el montaje. Antes de esto, el montador se encontraba con escenas que el director rodaba seguidas y que funcionaban lo bastante bien como para que el público pudiera ver a 2 o 3 personas sin intercalar ningún otro plano. Aunque había maestros del plano general como Billy Wilder, con el que colaboró en Primera plana. Billy odiaba los primeros planos. Durante la elaboración de la película me dijo: tengo que pedirte disculpas, he rodado primeros planos. Pero cuando vi la película le dije: no te preocupes, siempre puedo darles algún uso. En realidad no eran lo que entendemos por primeros planos, sino más bien planos medios cortos. Billy era un tipo genial. Los planos generales y rodados de un solo golpe eran muy propios de los musicales. Un ejemplo lo vemos en 7 novias para 7 hermanos, película que no fue diseñada para un montaje rápido. En los números de baile el público quería ver las figuras completas, de ahí los escasos cortes si el plano salía bien. Acostumbrado a montar planos largos, Winters aprendió pronto a utilizar los cortos, hasta el punto que pronto se le consideró un maestro. A hacer sus deberes. La película de 1968, El caso de Thomas Crown, no fue montada por Winters, pero el director Norman Jewison quiso que se encargara de una de las escenas principales, la de la partida de ajedrez. Era una secuencia compleja, llena de matices e insinuaciones. Se había rodado una cantidad ingente de material y se podía haber abordado la secuencia de 1000 maneras distintas. Me pasé un par de días estudiando la película antes de ponerme a montar. Empiezas a meterte en la secuencia con intercambio de planos, creando y transmitiendo así al espectador la idea que se buscaba. Abría con un plano general para que supiéramos dónde estábamos y lo volvía a utilizar cada vez que creía que era necesario. A continuación cortaba a un primer plano y luego a otro. La película de Winters fue Ben-Hur. Fue considerada una de las mayores producciones de su época, con un presupuesto de $12 millones. El director positivó 600.000 pies de material, el equivalente a 180 kilómetros de película. Solo para la escena de las cuadrigas, Winters tuvo que enfrentarse a 25 horas de material rodado. No pudieron rodar la carrera entera en una sola jornada, de modo que no recibí toda la película el mismo día. Daban 8 vueltas a la pista de carreras, pero no se había rodado en orden, así que había que ir montando el material de la 7ª o la 5ª vuelta antes que el de la 4ª. El primer montaje contenía todos los elementos imprescindibles, pero carecía por completo de ritmo y tempo. Entonces lo redujeron abreviando los planos y creando el ritmo. La mayor parte del material se rodó con dobles, pero cuando se descubrió que los actores podían conducir las cuadrigas, volvieron a rodar con ellos muchos de los primeros planos y planos medios. Cuando terminaron revisé todo el metraje y empecé a eliminar el material rodado con los dobles, sustituyéndolo por el interpretado por los actores. Eso mejoró mucho la carrera, la hizo más real. La carrera de cuadrigas podría haber resultado anodina,
pues en esencia no es más que un conjunto de cuadrigas dando vueltas alrededor de una pista. Lo que la hace dramática es el conflicto entre dos personas, dos hombres que, como sabemos, fueron grandes amigos y se habían convertido en enemigos acérrimos. Winters trabajó durante 3 meses solo para montar esta escena. Una de las exigencias de los responsables de la película era que el montador trabajara con el material en blanco y negro. No quería positivar el color hasta que estuviera montada la secuencia y eso fue muy difícil. Tuve que memorizar el aspecto de todos los participantes porque no podía distinguir los atuendos coloristas para diferenciar a los equipos. Esa secuencia fue una pesadilla. Miembro de la Asociación de Editores de Cine Americanos, permaneció activo hasta 1995, tiempo suficiente para vivir la era del montaje digital. En la actualidad se hacen cosas que antes eran inimaginables y se aceptan sin mayores problemas. El público actual ha visto mucha televisión, por lo que empieza a aceptar ciertas cosas, como el montaje rápido y otras cosas que en la vieja escuela no se hubieran considerado bien realizadas. Hoy en día la mirada del público es más rápida, sabe ver mejor y el montador tiene que ser consciente de ello. En la sala de montaje no hay milagros, haces lo que puedes a partir del material que te entregan. A veces he trabajado en una secuencia hasta la extenuación y aún así no he conseguido que parezca buena, sencillamente porque no se ha rodado el material necesario. Pero al final de la jornada lo montas lo mejor que sabes para que dé de sí todo lo posible. Ese es tu trabajo. ¿Cómo pudo hacerlos? Pues verá, no fue fácil.